Hola, hoy es 6 de febrero del 2026 y estás escuchando RTS CTS, un podcast en Internet, redes, domótica y cacharreo variado. Y hoy os vengo a hablar de algo que tiene que ver más con el audio, con el vídeo. Bueno, ya sabéis que este podcast se publica en YouTube también, pero podéis escucharlo en plataformas de audio. Y es algo que debía haberme dado cuenta hace tiempo, la verdad. No sé por qué no le di importancia a esto cuando realmente la tenía y mucha. Y es que con cómo tenía montado el podcast hasta ahora, y ahora os contaré un poco cómo lo tengo, cómo lo tuve, pero afectaba en ambos casos, pasaba. Con un cliente de Apple Podcast, que es el que yo suelo utilizar, y de hecho normalmente yo cuando publico un podcast en algún momento del día luego compruebo que se escucha bien y uso ese cliente, me daba error y me decía que no se podía reproducir en ese dispositivo. Y tenía que descargarlo y si lo descargaba sonaba. No sé por qué, insisto, no le di mucha importancia, decía, será la conectividad, lo estoy probando en el coche, funcionará. Y no funcionaba. Entonces me puse a intentar averiguar el por qué. Y aquí vamos a ver una historia un poco de administrador de sistemas, de cacharreo de bajo nivel, entre comillas, porque tiene que ver un poco también con entender cómo funciona por debajo la arquitectura que se utiliza para reproducir un podcast. Os cuento. Y también os cuento que para llegar a estas conclusiones de manera más rápida he utilizado la IA y la verdad es que estoy viendo que es muy útil utilizar Gemini para un poco ayudarte a indagar qué puede pasar, contándole cómo tienes montado tu arquitectura y el problema que tienes. ¿Cómo tengo yo esto montado? Ya lo he contado en algún otro episodio. Yo utilizo Castopod para servir los podcasts. Lo hago desde un escenario autolojado. Lo tengo autolojado en casa. No tengo los podcasts en una plataforma de podcast. Originalmente sí que tenía esto en Spotify, pero luego lo moví. Y al principio utilizaba Cloudflare para evitar tener expuesto esa entidad de Castopod a la internet pública directamente. Tener mi red o mi mini PC en casa expuesto abierto de forma un poco desnuda a internet. Lo que hacía era tener un túnel con Cloudflare y Cloudflare era mi punto de entrada para reproducir, para descargar, acceder al podcast. De forma tal que se veía la IP pública de la infraestructura de Cloudflare, que es muy compleja y que además hace de caching y daba ventajas adicionales, gestionaba los certificados TLS para HTTP. Todo eso lo hacía Cloudflare. Problema, como también he contado en este podcast, que con los bloqueos de la Liga en España, cuando había partidos de Liga, si estabas en un operador de los grandes que aplica estos bloqueos, como utilizaba Cloudflare y utilizaba Cloudflare la versión gratuita, no se podía acceder al contenido. Lo cual es algo que no quería pasar por ello. Entonces lo que hice fue contratar el servicio de un VPS, un servidor Linux, en algún data center en España, con una empresa que se llama Ionos, y instalar ahí, digamos que ese fuera mi punto de entrada a la internet para mi podcast y para otros servicios, pero fundamentalmente para el podcast. De forma tal que yo establecía un túnel con WireGuard entre ese VPS, que es un servidor Linux, y mi infraestructura en casa, y además utilizaba Traffic para gestionar toda la parte de certificados con Let's Encrypt y pasar el tráfico a Castopod. De esta forma, pues imitamos un poco lo de Cloudflare de manera más sencilla, con menos servicios, pero bajo mi control y sigo sin exponer nada a Internet. La IP que veis, que sirve los ficheros de este podcast, es la IP de ese servidor VPS. Todo esto funcionaba perfectamente, pero seguimos teniendo este problema. Y yo dije, ¿qué pasará? ¿Qué problema hay? Bueno, el problema tiene que ver un poco con cómo se sirven los archivos en streaming. Bueno, primero con la diferencia entre streaming y descarga. No es lo mismo descargar un fichero que hacer streaming, que vas intentando reproducirlo a medida que lo consumes. Y el problema está en que Apple Podcast utiliza una cosa para ser muy eficiente, que es pedir un rango concreto de bytes, ¿vale? A medida que se va reproduciendo el fichero. Y esto hay servidores que lo soportan bien y devuelven un código HTTP, que es el 206 de te doy un trozo de contenido parcial, y hay otros que no saben hacerlo y dicen te doy el fichero entero y te devuelvo un 200 OK y aquí tienes el fichero entero del podcast, del MP3 en este caso. Eso Apple Podcast lo ve como un sacrilegio absoluto y dice no, yo te estoy pidiendo un trozo total, no me des un trozo parcial, no me des el trozo total, si me das el trozo total no lo reproduzco. Y eso es lo que estaba ocurriendo.
Entonces, tirando el hilo, ¿por qué puede pasar esto? Pensamos que había varias posibles razones. Una era que estuviéramos activando la compresión en servidores HTTP, que es algo muy habitual y de hecho que estaba ocurriendo también. Y eso hace que sea muy difícil dar un trozo parcial de fichero porque se va comprimiendo digamos, sobre la marcha los ficheros. Entonces es muy difícil que yo le pida un trozo concreto del fichero original, luego le pida otro trozo, el servidor sea capaz de devolverte ese trozo ya que tiene que comprimirlo. En fin, no era algo que pareciera que estuviera funcionando. Entonces estuve probando a activar diferentes cosas en Traffic, en el VPS, pero no conseguí que funcionara. Seguía no funcionando. ¿Cómo probaba esto? Lo probaba con una aplicación de línea de comando que se llama CLI. Perdón, que se llama curl. CLI es el Command Line Interface, el CLI o CLI clásico. Pues con esa aplicación yo podía pedir el fichero y veía si me devolvía un código 200 o un 206, que es el que debería devolverme. A todo esto, además, hay que sumarle la complejidad que utilizo un proveedor para dar estadísticas a mi podcast, XOP3, que lo que hace es, yo le paso mi feed. Yo a Castopod le digo, antepone en mi feed este prefijo de este proveedor de servicios de estadísticas, de forma tal que cuando se pide un episodio, lo que se va es a una URL de OP3 que apunta que se ha pedido eso, quién lo ha pedido, metadatos para las estadísticas y luego redirige al contenido real del podcast, de mi servidor. Dije, a ver si será esto. Probé hacer el curl de la URL sin digamos, añadir ese proveedor de estadísticas y seguía pasando lo mismo. Así que no tenía nada que ver con OP3. Así que pensamos también, pensamos en colaboración con la inteligencia artificial, que pudiera tener que ver también con que el hecho de que en Castopod los ficheros MP3 también se sirven de un volumen montado por NFS y que eso a lo mejor podría añadir cierta complejidad. Yo eso no tengo tan claro que tenga un impacto real, pero bueno, fue algo que estuvimos mirando a ver si podía ser y al final llegamos a la conclusión de que mi arquitectura con VPS, túneles, no tenía que ver con el problema y era un problema del origen de Castopod, cómo estaba sirviendo los ficheros. Ahí hay dos maneras de abordar el problema. Una es, voy a tocar ese Castopod para evitar o para intentar hacer que no haga compresión, por ejemplo, que hubiera sido más complejo, o la solución 2, que es la que adopté, que es una arquitectura que suelo llamar de sidecar, de sidecar, que básicamente es añadir otro contenedor a los contenedores que ya tengo de Castopod, en el cual utilizaba un servidor Nginx. Castopod realmente utiliza un servidor Nginx en su servidor HTTP sencillo, al cual, digamos, ese era mi punto de entrada, y lo que le decía es, si la URL contiene un cierto patrón, que es el que comparten todos los ficheros MP3 del podcast, esto lo va a servir directamente este servidor, esta instancia de Nginx, montando la URL donde están los ficheros MP3, y si es cualquier otra cosa, se lo paso a Castopod. De esta forma, intentaríamos hacer que las peticiones relativas a descargar un fichero de audio fueran servidas por esa instancia nueva, a la cual sí que le dijimos, oye, no hagas compresión, tuneamos un poquito para evitar el problema de que no supiera dar un trozo parcial como solicita el cliente de Apple Podcast. Además, comprimir MP3 como que no tiene mucho sentido, es un poco ineficiente. Y con esta arquitectura, que evita la complejidad de toquetear el Castopod, romper algo, conseguimos que funcionara. Probé primero con el curl en línea de comandos y efectivamente veía el 206 y luego, emocionado, me fui a mi cliente de Apple Podcast y dije, voy a coger un episodio antiguo que no estuviera descargado, voy a intentar reproducirlo en streaming. Y voilà, también funcionó. Así que con esto, bueno, quería contaros un poco un caso de cacharreo de cómo solucionar un problema real, de algo que tenía que haberme dado cuenta hace mucho tiempo. Espero que con esto más gente que pueda llegar a este podcast de alguna forma pueda escucharlo si viene de Apple Podcast, porque si ha llegado gente y ha visto esto, diría, pues vaya podcast que ni siquiera funciona. Así que espero que eso haga que potencialmente llegue más gente. Aprovecho para recordaros que si os resulta interesante este tipo de contenido, hoy es muy específico de una cosa concreta, pero ya sabéis que hago divulgación de redes en general, pues que lo compartáis con personas que puedan estar interesadas para así hacer que llegue a más gente. Y con esto cerramos por ahí. Nos vemos prontito. Chao.